Frankly, my dear, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos nuevamente a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo. Y yo soy Val. Y el día de hoy hablaremos sobre la película Tenet de Christopher Nolan. Esta película se estrenó en 2020 a la mitad de plena pandemia, entonces muchas personas no han tenido la oportunidad de verla o la experimentaron dentro de los servicios de streaming. O hay otros lugares que creo que apenas se esté estrenando o la estrenaron hace no mucho. El punto es que en México llegó a mediados de octubre del 2020 y pues es una película de espías, pero lo interesante es que invierten el tiempo para poder salvar el mundo de una tercera guerra mundial. Esa sería como la premisa más básica. Bueno, esta película tiene una historia bastante interesante porque desde el 2000 que Christopher Nolan acabó su película de Memento, resulta que le interesó toda esta idea de lo invertido. Y estuve averiguando que una de las películas o del género que más les gusta a Nolan es esta parte de espías, ¿no? O sea, le gustaba mucho. Ahora hay que recordar que es británico, entonces James Bond es como parte cultural allá. Entonces le agradaba la idea de hacer algo con espías, pero no quería una película normal de espías, porque ya pues, existen muchas, ¿no? James Bond, Misión Imposible, y la lista puede irse, ¿no? Inclusive Austin Powers, ¿no? Que es la comedia de los espías, pero existe, ¿no? Toda esta parte lo llevó a escribir entre todas sus películas, Tenet, que mezcla esta idea de espías y la parte invertida, ¿no? Entonces así es como un poquito la historia de cómo Christopher Nolan decidió o empezó a escribirla. Personas dentro de la película, del equipo de la película, que han dicho que sí es complicada, que es más como la historia, pero es esta parte de la experiencia del cine, ¿no? O sea, creo que yo tuve la oportunidad con todas las medidas de ir a verla al cine, ¿no? Y creo que la primera vez que la vi, sí fue una experiencia totalmente diferente en el sentido de que, obviamente hay spoilers, simplemente cuando inicia la película yo pensé que iba a ser un inicio muy tranquilo, por decirlo así, pero me equivoco. O sea, sí es, o sea, no sabes qué esperarte en este sentido. Nolan tiene inicios muy como de Batman inicia, no tan de acción luego, pero tiene inicios como la del Origen, ¿no? O la de Batman, El Caballero en la Noche. Entonces no sabía qué esperar cuando llega y empieza este asalto a la ópera o este rescate a la ópera, dependiendo cómo lo quieran ver. Algo que me gustó mucho fue inmediatamente el sonido, la historia. O sea, inmediatamente yo me sentí, no dentro de la historia porque no, pero fue como diferente. O sea, no sé, creo que tengo que aceptar que no sé si es porque fue la primera película que vi en pandemia. O sea, esa experiencia de ir a verla, de por fin sentarme en una butaca de cine, las palomitas, todo, ¿no? A pesar del cubrebocas y la mascarilla en ese momento, es una experiencia muy diferente verla en la computadora o en la tele de tu casa, no importa. Por más enorme que esté, no es lo mismo que tener la experiencia de ir a sentarte y verla. Y creo que por eso buscaron que no, obviamente que no fuera una película que se estrenara en julio, sino hasta octubre o ya finales de año, ¿no? Del 2020. A mí, en lo personal, ahorita Majo dirá, la historia sí me gustó. Me gusta esta parte de que Nolan busca como estas historias en las que los personajes en sí sirven para llevar la historia. O sea, no importa cómo vayas quitando los personajes. O sea, tu personaje no importa, ¿no? O sea, no. O sea, no me importó el protagonista en sí. Nada más quería ver que el protagonista hiciera lo que tenía que hacer. Ir a poner el algoritmo y era lo que me interesaba. Y creo que es la que buscaba Nolan. Ha sido una de sus grandes críticas hacia este director, y creo que buscando y estos días leyendo más sobre él, o sea, todavía más a fondo, y saber que estudió literatura, saber que desde niño ha tenido como que no ha buscado como crear, o estuve viendo sus cortos, y no es crear como este personaje, sino crear estas ideas, como que este big picture que habíamos hablado en Avatar, por decirlo así.
O sea, a mí lo que me interesó no fue sus personajes, lo que me interesa es la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta película, si Neil hubiera sido quien hubiera buscado el algoritmo en vez del protagonista, da igual. El punto es llegar a poner todo el algoritmo para desintegrarlo y que no pase. Entonces creo que, a mí en lo personal me gustan las historias como que así un poquito complicadas de que sales del cine y dices, espera, ¿qué vi? O sea, y estás constantemente pensando en la película porque es algo que creo que Nolan ha hecho bien con Interestelar o con, no sé, El Origen, que te pone a pensar, o sea, que no sea una línea del tiempo literalmente lineal, sino que tenga estos saltos. A mí me ha gustado mucho. Entonces, como nada más como de primer acercamiento para tener el diálogo con Majo, como que esta idea de lo invertido, o sea, de esta organización y de que podría viajar en el tiempo de una manera distinta a lo que hemos visto, ¿no? O sea, acababas de ver la de los Vengadores en donde, no sé qué, no sé cuánto, y vamos y regresamos y estás el otro yo. Claro que estés el otro tú, pero se me hace interesante la idea de que un viaje en el tiempo sea diferente, ¿no? Entonces, Majo, ¿qué opinas? Yo sé que tú tienes una opinión muy distinta a la mía. Sin duda, es una película que se nota que requirió de muchísima organización. O sea, tan solo hay escenas en las que los extras realmente están actuando en reversa, o sea, no es puesto en post. Nada más quiero decir que todos esos extras fueron exmilitares y que el equipo militar es tan pesado y tan único de usar que contrataron exmilitares para poder hacer estas escenas. Bueno, como dices, eso que contrató exmilitares, el hecho de que sí tuvieran que tener un avión en el set, o sea, que no sean efectos especiales, que sí tuvieran como todos estos medios de transporte o todas estas escenas de acción llevadas a cabo realmente, o sea, la explosión en donde está tocando la orquesta, todo eso yo creo que sí le agrega muchos valores de producción a la película, pero a mí me gusta muchísimo fijarme en la historia. O sea, creo que ya sabemos, todas las personas que hemos visto al menos alguna película de Nolan, sabemos que le obsesiona el tiempo. O sea, la manera de conjugar con el tiempo. Eso es algo que a los primeros cineastas les obsesionó, ¿no? Pues los primeros cortos que pasaban o que grababan era el paso de los trenes y eso era el paso del tiempo y después los Lumière empezaron a invertir el tiempo. O sea, es algo que a los cineastas a lo largo de la historia les ha obsesionado y es maravilloso, ¿no? En pantalla jugar con el tiempo. Por ejemplo, lo vemos en El Origen, que no sabemos ni siquiera qué estamos viendo, en qué tiempo estamos, no sabemos si la película acaba con el tiempo presente o si siguen girando en el limbo. Y en esta película pues son muchos juegos con la reversa, con que vas para atrás, que no puedes dejar que el presente al que vas sea tu pasado o tu futuro te vea. La verdad es que a mí como futura cineasta sí me gusta mucho pensar muy bien en la historia. Val me comentaba que Nolan se tardó 7 años en escribir este guión y la verdad es que no lo veo. Siento que es una historia que sí es compleja, que probablemente se hayan tardado 7 años en la preproducción, lo creo. O sea, el tener que pensar cómo van a organizar a tantos extras, de dónde los van a sacar, cómo van a poner el avión, conseguir el dinero, etcétera, etcétera. Pero en el guión no creo que se hayan tardado tanto porque sus personajes son súper acartonados, o sea, para mi gusto son muy acartonados y sí, como dice Val, o sea, los personajes son como marionetas de la propia historia, o sea, la historia se convierte en el protagonista en lugar de los personajes y a lo mejor por eso es porque lo llaman como innovador. Sin embargo, yo creo que le hubiera atribuido muchísimo más valor a la historia o a la película que sus personajes estuvieran más sólidos, que no fueran tan acartonados. Este actor principal, John David Washington, la verdad es que tiene un complejo del salvador de ay no, es que yo voy a salvar al mundo, yo estoy destinado a salvar el mundo, que ya por el final el personaje de Neil, de Robert Pattinson, como que resulta que él todo el tiempo sabía todo y él todo el tiempo era una pieza fundamental, aunque no pareciera así. Cambia un poco la forma en la que veía la película. O sea, yo creo que el personaje de Neil, de Robert Pattinson, es el único personaje que está medio bien estructurado de la película. O sea, no quiero decir, no digo que la historia no esté bien estructurada, la historia está bien, está muy bien porque tiene muchos idas y vueltas en el tiempo, que al final vemos que el protagonista
estaba luchando realmente consigo mismo. Esa parte me gustó porque yo pensé, o sea, el mismo del futuro no estaba luchando contra él mismo, estaba defendiéndose de él mismo, porque el protagonista en su pasado presente estaba atacándolo. No sé, es una cosa muy extraña y es una cosa que la verdad sí le doy el mérito a Nolan de poder jugar con el tiempo de esa forma y no enredarse en su escritura y ya después enredarse como en lo que plasmas en pantalla. Sin embargo, se me hizo una película... No me gustó. No me gustó porque no es que no la haya entendido, porque sí la entendí. A lo mejor, como me decía Val, es que tú tienes que estar a tu 200% cuando estás viendo esa película, porque si la estás viendo cansada, cansado o cansade, pues no le vas a entender, no te va a gustar o te va a aburrir. Incluso yo la intenté ver 2 veces y la primera vez me aburrió mucho, la quité a los 10 minutos. Pero pues creo que es una película que lo único que yo puedo valorar es la capacidad de organizarla, de dirigir a tantos extras que ahora, como nos decía Val, que sí eran militares realmente. O sea, para empezar, no son actores, son personas que no están acostumbradas a hacer eso y pues... Los que hemos llegado a dirigir personas sabemos que eso es más difícil aún. Creo que es una buena dirección de extras, no tanto una buena dirección de los actores principales y tampoco una buena construcción de ellos. Es una buena construcción de la historia, pero no un buen desarrollo de personajes. Ok, los personajes, como tú dices, y ya lo comenté, ha sido una de las grandes críticas de Nolan, que han sido personajes arquetipos, ¿no? O sea, toma el arquetipo del Salvador, como tú dices, lo pone en su película y te digo, a mí no me importa, por decirlo así, que no desarrolle los personajes. Lo que te importa es la historia. Ejemplo, si remueves al protagonista y te lo dicen dentro de la misma película cuando está hablando con Priya, que te dice, yo soy el protagonista, y le hace, no, tú no eres el protagonista, existen muchísimos protagonistas. Entonces creo que incluso, o sea, como que esas pequeñas frases que va diciendo como que se van dando a través de que van diciendo a través de la película, también me hizo a mí como que reflexionar que a Nolan de verdad no le importó. Rompen la cuarta pared constantemente los personajes, o sea, te hacen consciente de que estás viendo una historia, o sea, que estás viendo una película, que los estás viendo actuar. Cuando le dice, tú no eres el protagonista, es como, o sea, le estás diciendo al protagonista que no es el protagonista, que hay muchos más protagonistas. Esa parte se me hizo muy interesante. Me recordó mucho al teatro postmoderno, donde los personajes son conscientes que están actuando y hacen consciente al espectador que están viendo una obra. Eso sí veo una influencia clara de Nolan. Entonces, o sea, toda esta parte, ejemplo, o sea, ahorita lo que dices, también me tomé muy en serio, sobre todo la segunda vez que lo vi, cuando está Clemence Ponspi, la francesa, te dice de que no lo pienses, siéntelo, ¿no? O sea, yo me lo tomé muy en serio la segunda vez que la vi y dije, o sea, como que la vi, pero la sentí, ¿saben? Entonces yo creo que también como que esa parte de que decidí nada más verla, sentirla y pensar, como si hubiera estado yo, ¿no? O sea, no, o sea, sí, de alguna u otra manera, la segunda vez que la vi, me puse en los pies del protagonista, ¿no? O sea, como que fui llenando eso. Creo que me gustó muchísimo esta idea de que ves cómo se funda Tenet, pero ya está Tenet, o sea, Tenet ya está operando. O sea, si te pones a pensar todo esto, es como de que, ok, estamos viendo literalmente cómo el protagonista su pasado busca fundar Tenet, pero Tenet ya existe. Entonces, la misma organización jala al protagonista a que haga todo lo que tiene que hacer. Y creo que es clave en lo que te dice el personaje Neil al final de la película. Dice, lo que pasó ya pasó, pero ellos van a hacer que pasen. Entonces, como que toda esta parte de cómo va jugando con el tiempo, cómo Neil al principio de la película tú lo ves como alguien que llegó a ayudarlo a la India nada más y como que se va metiendo hasta como por accidente, ¿no? Dentro de esta historia y cuando hablan después de lo del el Freeport, que pareciera que él no sabe nada, cómo va jugando con esto de no sé si sé, estoy en todo. Y hay un momento en donde creo que tú mismo te confundes con el protagonista, que lo ves llegar después de lo de la autopista en Estonia, que después de que le disparan a Elizabeth, que lo agarra el protagonista y le dice, ¿cómo es que sabes todo? O sea, ¿cómo vas un paso adelante de todo? Y creo que ya en ese momento, les digo, ya cuando me puse a verlo desde como
ahí, o sea, como desde el punto de vista del protagonista, por decirlo así, yo ya estaba con la ansia de cómo chingado sabe todo, o sea, ¿por qué no? O sea, no le sorprendió que llegara alguien invertido y cómo él mismo sabía que tenían que hacer lo que tenían que hacer porque él sí se quitó la máscara cuando vio a su futuro, o sea, a su futuro él dentro del aeropuerto. Entonces todavía se hace más consciente de lo que tiene que hacer. Entonces toda esta parte de que no importaba si fuera Neil o no importaba si fuera el protagonista, la historia más humana, por decirlo así, o quien hace que sea un poquito más humana es el personaje de Kat. Y no quiero decir que sea humano, simplemente le ponen un niño y decir, o sea, lo va a hacer por su hijo y no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad al protagonista no le importa. Ni siquiera le vimos la cara al niño, ¿no? O sea, que no es algo tan, o sea, tan así alejado del pensamiento, pero el protagonista también la ve como un medio para su fin. O sea, la usa y ni siquiera pueden encontrar el bendito cuadro, ¿no? Eso se me hizo interesante. Existe el personaje de Elizabeth Debicki para conectarlo con Sator, ¿no? O sea, existe para eso, ¿no? O sea, creo que no había manera más fácil de hacerlo. Juegan un poquito ahí con ella, pero a esto voy con esta historia de que de alguna u otra manera, si no existiera ella, tendría que haber encontrado otra forma porque necesitan que pase lo que tiene que pasar. Inclusive Priya, creo que Priya es la que tiene los mejores diálogos en ese sentido, dice que Sator estaba en el momento adecuado y era la persona adecuada porque sus condiciones y todo esto, ¿no? Entonces, él está ahí porque es la mejor opción. Entonces, yo creo que, o sea, por decirlo así, la historia, o sea, si quitas esos personajes, lo hubieran hecho. Y la misma Priya te lo dice. O sea, no eres el único protagonista. O sea, alguien hubiera tomado tu lugar para que esto no pasara. Entonces, como que el mismo Nolan te da como este insight de decir, esta historia pudo no haber pasado, pero Tenet tenía que haber pasado. O sea, en este sentido, el algoritmo tenía que reasemblarse para deshacerse, que se me hace curioso, ¿no? Porque por lo regular siempre quieren destruir como un arma, pero, o sea, le quitas una parte y ya. O sea, aquí también, pero el punto es de que las tienes que tener juntas para luego separarlas, ¿no? Entonces, todo esto a mí sí me gusta. O sea, se me hace bastante innovador en este sentido que yo puedo estar viéndolo a través de los ojos del personaje, porque no me interesa el personaje, me interesa que lleguen al punto. O sea, el punto es deshacer el algoritmo, ¿no? O sea, asemblarlo para deshacerlo, ¿no? Entonces, como que va todo esto y al final, como dice Majo, o sea, cómo no construye bien a sus personajes, porque no, pero construye también la historia que cuando cierra, siento que cierra muy bien con esta parte de Neil diciendo, tengo que volver. Y piensas en cuando dice tengo que volver y piensa que tiene que volver a toda la película, está muy interesante. O sea, se me hace muy interesante todo esto, ¿no? O sea, de que muchas veces, o siento que con él y con otros directores muchas veces es, ejemplo, la historia que tuvimos la semana pasada de Promising Young Woman era la historia. O sea, no hubiera podido pasar si no hubieras desarrollado bien el personaje de esta Carrie, ¿no? De Carrie Mulligan. Pero al final del día creo que Tenet funciona porque da igual. O sea, Nolan pensó en tan irrelevantes sus personajes, nada más como marionetas, que al protagonista no le dio un nombre. Otro punto que se me hace muy interesante, que me hubiera gustado que exploraran más, es cómo se hace el algoritmo. Porque hay un momento en donde está hablando con el protagonista que Priya dice que es un she. O sea, una mujer lo hizo. Entonces como que te da hints de... No sé, o sea, se me hace muy interesante, ¿no? Todo esto. Y quiero hablar nada más rapidísimo sobre los nombres, los personajes y todo esto, porque creo que está tan bien como construida que se usa el Sator Square, que es como esta palíndromo, creo que se llama, que es que Sator es el nombre de Kenneth Branagh, que el personaje de Kenneth Branagh inclusive está a un pants de ser el estereotipo ruso, pero Sator, y si lo ves al revés, dice Rotas, que era la compañía era la compañía de seguros en el aeropuerto, ¿no? Entonces Arepo se convierte en ópera, en donde vimos la primera aparición del personaje, ¿no? Y así si lo vas bien, entonces luego se forma Tenet, que si lo ves al revés es Tenet. Entonces este cuadro, de ahí se inspiró también Nolan por esta parte como que inversa, ¿no? O sea, se me hace interesante que tu título sea exactamente invertido, ¿no? Existen demasiadas teorías de las películas, entonces yo creo que en esta parte, sí, Majo, en esto podemos concordar de que
no desarrolló a sus personajes, pero yo creo que como que la historia en sí, el big picture, es lo que en realidad él quería desarrollar. O sea, te digo, o sea, no creo que Nolan haya decidido, ay, sí, no, o sea, yo creo que él de verdad se centró en lo que fue su historia, en lo que fue el todo para que saliera. Y yo creo que te va dando como pequeños hints dentro de la película con Priya, con Neil y el sonido. Quiero hacer esta distinción de que, wow, creo que desde el 2006 Nolan trabajaba sobre todo sus soundtracks con Hans Zimmer, y esta fue la primera película, creo que desde de Prestige, que no podía trabajar con Hans Zimmer, ¿no? Entonces estuve viendo una entrevista con Ludwig Göransson, en el que pregunta más o menos cómo fue como empezar a trabajar para Tenet, y dicen que se acercó Christopher Nolan, empezaron a hablar y que empezaron a concordar en su música, y básicamente decidió ponerlo. Creo que se me hace muy interesante que lo haya elegido a él y no a alguien más clásico, por decirlo así, como Zimmer u otros, porque Göransson, Ludwig, ha jugado muchísimo con los sonidos, ¿no? Él es el que hace la música para Pantera Negra, para Creed y para The Mandalorian. Entonces, como que ha usado no nada más la música, sino los sonidos de la vida diaria. Ejemplo, cuando estaba viendo para Diseccionando el Cine, que cuando escuchas cierta respiración, es la respiración de Nolan que va jugando con ella. Toma muchísimos, obviamente hay un momento en que escuchas la música invertida, pero no nada más eso, no se escucha como la orquesta, sino escuchas como que algo electrónico, pero al mismo tiempo puedes escuchar perfectamente la orquesta. Entonces creo que esta fusión de algo tan, no sé, tan clásico con tan moderno hace que la música y el sonido en sí en Tenet sea... Me gustó muchísimo, creo que es uno de los highlights de las películas que no... Creo que, como se dieron cuenta, hay películas o hay personas que les gusta mucho la película porque les gustó ver la historia, y hay personas que no, ahorita como Majo y yo, ¿no? Que dijeron, no, o sea, están bien, pero me hubiera gustado ver a los personajes desarrollados y todo esto, ¿no? Entonces, no existe un punto en medio es de esas películas que amas o odias, no hay punto medio. Pero todo el mundo ha podido decir que el sonido y la música de la película es fenomenal. No estuvo nominada a premios de la Academia, sí estuvo nominada a Globos, sin embargo lo ganó Soul, y a mí se me hace literalmente siento que le robaron eso a Ludwig, porque de verdad yo vi Soul, y, o sea, sí está muy padre su música de jazz, pero creo que no había escuchado, o sea, irónicamente no había visto una película como Tenet y no había escuchado una música, un soundtrack, un sonido tan... No sé, de verdad me gustó muchísimo como en Tenet. Entonces, ¿Majo? Sí, la música se me hizo súper interesante, más porque, como dice Val, o sea, te das cuenta que no son instrumentos clásicos, o sea, no está usando a lo mejor un violín, no está usando una guitarra. En ocasiones sí, pero está usando... Hay unos instrumentos bien extraños que no me acuerdo cómo se llaman, pero se controlan así con la mano. Es como un sensor. Entonces tú puedes ir yendo como derecha a izquierda y tú controlas cómo suena. Y yo creo que usó de esos, o sea, de ese tipo de instrumentos. Y es muy interesante, y sin duda sí creo que Soul le arrebató eso, porque sí, o sea, la música viste muy bien, y de hecho me gusta que dejan ser a la música. O sea, hay ocasiones que el volumen de la película se baja y la música es el todo, y después la música baja y ya introduce, no sé, el sonido, el ruido del avión o del yate, o un ruido como fuerte es el que entra en lugar de la música y no te brinca. Entonces me gusta mucho que dejan ser a la música porque la viste. Creo que la escena de los camiones en el freeway en Estonia, la canción se llama Truck in Place, o sea, como que va muy va muy de acuerdo. La de 747, si es la del avión, o sea, escuchas el tan, o sea, como dice Majo, cómo va subiendo, ¿no? Tan, y de repente o sea, si te pone, o sea, si ustedes quieren, o sea, de verdad inténtenlo, pongan, o sea, nada más pongan el soundtrack y es el tun, y luego como cae otra vez y luego como vuelve a subir y va, o sea, y como dice Majo, o sea, neta cierren los ojos un día que se vayan a dormir y empiecen a escuchar, y la verdad tú dices, o sea, suena muy romántico y todo lo que sea, pero como que puedes sentir la película, o sea, sí puedes ver eso, o sea, de repente cuando
en las escenas que se invierten, el tun, o sea, como que el choque, ¿no? Y de repente como si lo escuches en reversa, como vuelve, pero al mismo tiempo como se fusiona. Entonces creo que la verdad, sí, Soul estará muy bonito y se centra en la música, pero la verdad es que no. Ni siquiera le dieron la nominación al Oscar y creo que fue la pelea que tuvo Christopher Nolan con Warner Brothers, porque ven que la mayoría de sus películas iban a estrenar tanto en cine como en HBO Max y dijo que era el peor como deal del mundo. Y básicamente como que la relación ahorita entre Christopher Nolan y Warner, no, o sea, no saben si, o sea, dicen que renunció, que se fue, o sea, que ya no va a hacer películas con Warner, pero no me imagino otro estudio que le dé casi el cheque en blanco, ¿no? O sea, le consiguieron un puto avión, ¿no? O sea, es como... La historia del avión está muy interesante, nada, se las voy a decir aquí rápida, nada más porque se me hace muy interesante. Le dijeron que el CGI salía más caro que conseguirle un avión, que qué tan grande querían el avión, casi le dieron a escoger. Le quitaron todos los motores y todo eso para que, o sea, para que fuera. Y ya, o sea, que salía muy barato, o sea, barato, comprar el avión sin todo, o sea, nada más el avión, pues nunca ves el avión por dentro, ¿no? Entonces como que esta parte de que su obsesión por no querer usar CGI, y ya lo dije, para que se vean las cosas, o sea, para que sí se sienta real, ¿no? O sea, de que, y muchos de sus actores, ¿no? Cuando les están preguntando lo del avión, y muchos dicen, pensé que lo íbamos a trabajar con CGI, nunca pensé ver un avión estrellarse en un aeropuerto, ¿no? Entonces creo que está muy interesante el pre- y postproducción, que se podría hacer todo un video de nada más de cómo lo hicieron. La historia me encantó, los protagonistas sí están ahí, pero no me importa, o sea, porque de verdad me gustó como que esta idea de este big picture, el hecho que me estuvieran haciendo pensar entre las teorías, y ahí se las dejo y nos los dejan en los comentarios si creen que Max es Neo. Está muy interesante la teoría, ¿no? Si es, bueno, no es que no la crea, pero de repente como que la siento imposible, entonces es esto, ¿no? O sea, existen muchas teorías dentro de la misma película que pues Nolan nunca las va a decir para que le echemos a volar la imaginación junto con él en sus historias rarísimas. Me gusta mucho Nolan, me gustan sus películas de estos como altos conceptos. Creo que ha hecho un buen trabajo porque todo el mundo recuerda sus películas por esto, ¿no? Creo que a final del día sí ha innovado en este sentido de ver the big picture. Si te gustan los personajes o una historia un poquito más así de que quiero ver cómo se desarrolla el personaje, no creo que sea una película hecha para todos, la verdad. O sea, como que esa historia más micro y no macro, por decirlo así. Si algún día se hace un reestreno en cines, deberían ir a verla. La experiencia de ir y verla en el cine, sobre todo el sonido. Creo que sí, en pantalla se ve precioso. Hay que recordar que es puro IMAX. Sentir las bocinas y como dijo Majo, de cómo vas sintiendo la música, o sea, lo vas a sentir literal. Entonces, pues, esto fue todo por Diseccionando el Cine. Déjenos sus comentarios de si les gustó Tenet. Creo que es una película muy controversial, por decir lo menos. Y pues, hasta la próxima. Adiós.